El ejercicio 3 que se debe aplicar el método de integración por partes para resolverlo. Dan una función f con derivada continua y los datos que se dan es que f en el punto 2 vale 1, en 0 vale 2 y además dan el valor de una integral con límites de integración 0 o 2 de f de x que es igual a 3. O sea, queda claro que f de x no está definida explícitamente en este ejercicio. Y entonces piden hallar la integral entre 0 y 2 de x por f' de x diferencial x. El método de integración por partes vamos a tomar la fórmula del libro de Introducción al Cálculo de Peláez Bruno de la página 135, que es esta que se muestra en pantalla. La idea para aplicar este método, que no siempre es posible aplicarlo, pero en este caso sí, la idea para aplicar este método es que g sea una función simple de derivar y f' una función sencilla de integrar. En la fórmula no puede quedar nada fuera, o sea que g, eligiendo g y f' correctamente, no puede quedar ninguna parte del integrando sin seleccionar. En el ejercicio que estamos viendo, vamos a tomar a g de x como x y f' como f' de x. En este ejercicio queda claro cuál es elegir como g y como f'. Incluso está mostrado ahí, no siempre está tan claro, pero en este caso sí. Ahora, si g de x es igual a x, entonces g', la derivada, es 1. Y además sabemos que si conocemos la derivada de una función, en este caso f', la integral de f' nos da f de x. Aunque no esté definida explícitamente f', no vamos a poder llegar a definir explícitamente f de x. Pero sabemos esa relación. Entonces, escribimos primero un cuadro resumen acá para poder sustituir directamente. O sea, tenemos f de x como f de x. F' de x como f'. G de x como x y g' de x como 1. Además, los límites de integración son, en la fórmula 1, a y b, nos quedaría a igual 0 y b igual 2. Aplicamos entonces la fórmula 1 y al sustituir nos queda así como está aquí. La integral entre 0 y 2 de f' de x por f' de x, diferencial x, sería f de b por g de b, o sea, f de 2 por g de 2, menos f de a por g de a, o sea, f de 0 por g de 0, menos la integral entre a y b de f por g', o sea que sería f, que no la conocemos, por 1. Nos quedaría así. Como en
el enunciado nos dan f de 2 y f de 0, conocemos los valores, la letra está como f de 2 es igual a 1 y f de 0 es igual a 2, podemos sustituir en la fórmula. Pero g de 2, ¿quién es? Si g de x es igual a x, g de 2 es igual a 2. O sea que f de 2 por g de 2 nos queda 1, que está en el enunciado, por 2, que es simplemente sustituir x igual 2 en la función g de x. Menos f de 0, que es 2, por g de 0, que como g de x es igual a x, nos queda 0. Y como g' era igual a 1, nos queda menos la integral entre 0 y 2 de f de x de x. Pero también en el enunciado del ejercicio nos dicen que la integral entre 0 y 2 de esa función f de x que no conocemos explícitamente es igual a 3. Así que, sustituyendo ese valor, nos quedaría que la integral entre 0 y 2 de x por f' es igual a este número, o sea, menos 1. Y ese sería el resultado de la integral definida. O sea que me faltó escribir aquí, pero si es menos 1, entonces la opción verdadera es la C.